Lo primero es decir que obviamente en este conversatorio no hay ninguna pretensión de acabar o abordar toda la complejidad que tiene el registrar, catastrar, caracterizar a la población en calle. Esto da para un seminario y yo creo que para un par de seminarios. ¿Mm? Eh, Quiero agradecer en forma especial a Sergio, ¿sí? Su trabajo que ya venimos conociendo, elaborando, masticando hace bastante rato, ha sido un gran aporte y aliciente a la Fundación para entender y comprender qué es esto del registro social hogares anexo calle. También agradecerle a Felipe. Felipe, ya nos conocemos hace un ratito, hemos estado en un par de conversaciones. Por supuesto, a nuestra amiga Ali, ¿sí? Que siempre ha estado aportándonos con sus conocimientos. Yo siento de que los tiempos sean breves como para exponer. ¿Sí? Creo que a los tres les faltó tiempo para explayarse y mostrar, y uno se da cuenta que hay más láminas de lo que se puede decir, ¿no? También agradecer a los compañeros y amigos en realidad que han entrecomentado y preguntado, y a todos los que están en este conversatorio. A mí me pasan ciertas cosas y no quisiera como enunciarlas solamente, porque como digo, es un tema para largo. Eh, Felipe, hay consenso de que esta es una población difícil de encuestar. Pero mi pregunta es, ¿toda la población en calle es difícil de encuestar? ¿Nos metemos a todos en un mismo saco, en una misma situación? Eh, ¿Qué pasa ahí con esto de los patrones que nos habla Ali? Yo creo que los patrones ya conocemos las poblaciones en sus particularidades que componen esto que llamamos personas en situación de calle. En la Fundación hemos avanzado en esto, de diferenciar las poblaciones vulneradas y de las complejidades. Por lo tanto, a lo mejor se requieren maneras de abordar y conocer la realidad y contar estas realidades de manera distinta. En función de eso, diferenciaciones que se hacen por vulnerabilidades y por complejidades. Ahora, sin duda, es una población difícil de encuestar por sus características propias, pero también estaba pensando en términos más numéricos, y finalmente de eso se trata, ¿no? Al menos se intenta, no solo para eso, al menos el registro no es solo para contar. Es más, yo sospecho de que no fue pensado para contar, ¿sí? Y caracterizar, sino que más bien para transferir recursos, ¿sí? Hacia la población en calle. Hablamos de 25.000. Valeria nos decía por ahí que se ha multiplicado por 4 la población. Puede ser por distintas razones, desplazamiento probablemente, pero sin duda ha crecido producto de la pandemia y todo lo que conlleva la pandemia en términos económicos, ¿no? Pero si llegáramos a un consenso más o menos que hay 25.000 personas, que nos decía el otro día que el ministerio había hecho 24.000 atenciones durante el año 2020. Igual es una población pequeña, ¿sí? Una población pequeña en términos numéricos, comparado con las otras poblaciones, ¿sí? Que tienen otras dimensiones, otras cantidades, ¿no? Una población en campamentos, etcétera, de otras vulnerabilidades. Eh, y ahí Felipe nos planteaba la dificultad que tienen los municipios para hacer esta labor. Un dato, los municipios son 354 en el país, sabiendo que la población no se distribuye de manera homogénea, ¿no? Significa que en cada municipio deberían haber más o menos, si se distribuyera de esa manera, 70 personas. Estamos hablando de un número más bien pequeño, versus la cantidad de funcionarios municipales en todo Chile son 83.000. ¿Sí? O sea, 83.000 funcionarios trabajan en los municipios, ¿no? ¿Cuántos funcionarios municipales se requiere para poder contar 25.000 personas? ¿1.000? ¿2.000? O sea, nada, ¿no? Nada comparado con la cantidad de funcionarios que trabajan en el municipio.
Otro elemento, y que lo planteaba también Felipe, es que hay un tema político, ¿sí? Y siempre hay un tema político. Lo que pasa es que yo creo que, a diferencia de los censos del 2005, 2011, fallamos como sociedad civil para estar, ¿sí?, en el debate, en la discusión, en esto que estamos haciendo ahora, en los análisis más técnicos incluso, en la construcción de este instrumento. No se nos invitó, pero tampoco nos hicimos esfuerzo por ser invitados. Entonces yo creo que también hay una cierta responsabilidad. Como fundación, nos hemos planteado, y así se ha dicho en reiteradas oportunidades, los censos tenían esa intención, ¿sí?, del el derecho a ser contado, el derecho a ser considerado, ¿no? Pero cómo eso conversa con esto de contar para qué, ¿no? ¿Para qué vamos a contar? Sí, para política pública, sí, 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 para política pública, pero resulta que en el catastro del 2011 habían 12.000 personas y se atendían a 4.000. En el registro social calle, del último base con la que trabajó Sergio, se habla de 15.000 y se siguen atendiendo los 4.000. Entonces, ¿para qué contamos? ¿Sí? ¿Con qué fin? ¿Sí? ¿Solo académico? ¿Sí? Con toda la dificultad además que significa contar, ¿no? Ponernos de acuerdo, ¿no? Encontrar instrumentos, como que comparto ahí con Jorge Lira, no existen los, los, los instrumentos que permitan contar realmente, porque todos tienen fallas, y fallas en sus distintas etapas, en su diseño, en su aplicación, ¿sí?, en su manejo posterior. Y ahí también coincido con lo que se ha dicho acá, que claramente no podemos pensar que con un solo instrumento vamos a tener la información sobre las personas en situación de calle. Por lo tanto, aventurar distintos instrumentos o incluir, ¿sí?, en ciertas en instrumentos ya existentes elementos que nos permitan dar cuenta de esta realidad. Ejemplo, en los censos nacionales. En el 2017, por primera vez, se hizo esfuerzo de parte del INE por contar a las personas en situación de calle e incluirlas en el censo. Lamentablemente la información se perdió porque quedaron en una categoría de personas en tránsito, por lo tanto no hay un dato separado que dé cuenta de lo que se censó, ¿no? Pero hay instituciones que cuentan con información o que debieran contar, ¿sí?, con información que cruzada, que creo que eso es lo que se debería intentar, nos permitirían hacer un mejor cuadro de la realidad. Entonces, esto de esta brecha que se da entre los datos que tenemos, sean los 12.000 del censo o del catastro, los 15.000 del registro, los 25.000 que sospechamos que hay, los 24.000 que fueron atendidos, y lo que se hace, yo creo que hay una diferencia muy grande. Y eso yo creo que es donde hay que poner la mirada. Otro elemento, y ahí creo que Jorge Lina podría hacernos una charla de 2 horas y más, y otros compañeros argentinos, de la experiencia del censo popular. ¿Y por qué eso es importante? ¿Sí? Porque los sujetos que están ausentes en general, ¿sí?, en el diseño, en la aplicación de estos instrumentos, sean censos, sean registros, es fatal, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que algún instrumento debería considerar a los sujetos, ¿sí?, que están siendo medidos para considerar la realidad leída desde ellos, ¿no? Yo creo que también hay una discusión, ¿sí?, pendiente entre lo técnico y lo político, ¿sí?, que creo que también hay un desencuentro, ¿no? Si bien los políticos determinan qué se va a hacer, en este caso, haber bajado el censo, el catastro, ¿no?, que no es tan caro, Felipe, no era tanta plata, eran 300 millones de pesos, en un presupuesto nacional eso no es nada, ¿no?
y se optó por hacer el registro, creo que faltó un trabajo de no solamente técnico, sino de la diversidad de los técnicos que estamos involucrados en este fenómeno. ¿Mm? Eh, También decir que, y reforzando eso, de que la sociedad civil está poco involucrada eh, porque es muy dependiente, ¿eh?, de los aparatos del Estado. Lamentablemente, muchas de las instituciones, organizaciones de la sociedad civil son financiadas vía subvenciones, proyectos, transferencias de recursos del Estado, y por lo tanto, yo creo que también ahí hay un tema de qué distancia, qué separación tenemos la sociedad civil para poder tener una opinión propia, tener una postura respecto a lo que los gobiernos, porque ni siquiera es el Estado, los gobiernos van determinando qué se hace en términos de política pública para las personas en situación de calle, y dentro de eso el tema de el catastrar, caracterizar a la población en calle. Por ahí, sí, como digo, son más bien inquietudes, ¿sí?, como titulares de cosas que requieren de una profundización mayor, que requieren de más análisis, de más conversación, de más negociación, obviamente, con el mundo político. Y eso se abre ahora, en Chile al menos, eh, esa posibilidad, ¿no? Vienen cambios importantes en la Constitución, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, en el gobierno nacional prontamente. Y de ahí creo que tendríamos como sociedad civil eh, eh, hacer algo, ¿eh? Hacer algo para que las personas en situación de calle sean consideradas, y la primera forma de ser consideradas es ser reconocidas como tal, y eso se requiere instrumentos que realmente den cuenta de esa realidad, con todas sus complejidades y con todas sus diferencias.